Creo que una premisa importantísima es que López Obrador jamás ha aceptado una derrota. Nunca. Y en 2024 tampoco la va a aceptar. Puede hacer cualquier ridiculez como armar otro plantón en Reforma, ¿no? Y creo que la idea viene de no puede desmantelar al INE, no puede meterse, pero va a tratar de mermarlo, de coparlo en todo lo que pueda. Es decir, rodearlo, amedrentarlo, amenazarlo, quitarle el dinero. Pero la única forma que existe real de que nosotros podamos defender no solo al INE, a todas las instituciones, que podamos defender la democracia, que podamos contrarrestar las estupideces que hace un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto que veía justamente hace rato, ahorita se los voy a leer porque me parece muy, muy relevante. Una eventual alianza entre el PRI y Morena para hacer una reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahorita aquí está. Ahorita bueno, les leo un extracto de esta nota del PRI y Morena. A ver, ¿dónde está? Reviven PRI y Morena, el primor. Dice aquí. Las bancadas de Morena, PRI y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados presentarán en la sesión de este jueves una iniciativa para adelgazar las competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La propuesta que reforma el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y que ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria busca establecer que será considerada una intromisión cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras, emitido por sus órganos de gobierno como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones. El proyecto señala que con ello se busca circunscribir la jurisdicción de ese ente cuando se presentan impugnaciones de elecciones, además de actos y resoluciones de autoridades electorales, protección de derechos político-electorales de los ciudadanos, conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral y sus servidores públicos, así como el control de convencionalidad y el control difuso de Esto es un poco complejo, pero son procedimientos y normas que tienen para los medios de impugnaciones las formas en que la gente se inconforma o los partidos se inconforman con los resultados electorales. Se trata de asegurar que el ejercicio de la jurisdicción electoral se mantenga deferente al principio de división de poderes y el sistema constitucional de medios de impugnación en materia electoral. Para ello se propone excluir de la competencia del Tribunal Electoral, mediante una nueva causa de improcedencia de los medios de impugnación, el escrutinio de actos parlamentarios del Congreso de la Unión, de su comisión permanente o de cada una de sus cámaras emitidos con sus órganos de gobierno. Bueno, todo esto que tengan que hacer con el Tribunal Electoral, lo que gusten y manden hacer con el Instituto Nacional Electoral, lo van a hacer hoy o pretenderán hacerlo en estos días por una razón, sin consultar. Primero porque pueden y segunda porque no tienen ninguna consecuencia en el momento en que lo lleguen a capitalizar. No les pasa nada, pues, ¿no? Ya vimos que el presidente de la Suprema Corte, pues con la mano en la cintura, dice que pues ya legitimaron la pregunta y que pues él no tiene opinión. Cabrón, ¿y para qué estás ahí? Eres el presidente de la Suprema Corte. Y entonces esto nos da a entender que el presidente de la Suprema Corte está sumiso ante el poder en turno. No se puede legislar, no se puede ejercer el poder, el servicio público en función de quién esté gobernando, porque entonces pues las cosas se acomodan a lo que se vuelve este güey como un imán y los demás como metales.
que se tuercen al compás del que se mueve el imán. Y no debe ser así. Quienes están alrededor deben de ser, aunque este güey sea un imán, los de alrededor tienen que ser como el aluminio, que no se le pegan al imán. Eso, quien lo puede lograr únicamente es la ciudadanía. Miren, ¿qué sucedió con el caso de Pedro Salmerón? Hubo una presión social, hubo una difusión. ¿Qué pasa con el hijo de Andrés Manuel? Se genera una difusión, una presión tan fuerte que el poder se modifica, el poder reacciona, al poder le duele y lo tienen medido, saben que si no hacen caso tiene consecuencias. Hagamos que todo tenga consecuencias. ¿Qué pasa si llegamos al 2024 con una organización ciudadana, con un chingo de organizaciones, pero con una idea clara y bien organizados? Para que en determinado momento, imaginen por favor el escenario en el que la oposición, con un candidato que hayamos elegido entre todos, que tenga legitimidad, que llegue a la presidencia de la República, que haya sido electo a la presidencia de la República, y de pronto López Obrador, su candidato o candidata, quien quiera que sea, y los suyos dicen que no quieren reconocer el resultado. Y le mete presión, estando todavía en el poder, le mete presión a los diputados, le mete presión al Tribunal Electoral, le mete presión al INE, le mete presión al Tribunal Electoral. ¿Nosotros qué podríamos hacer? ¿Quedarnos cruzados de brazos? ¿Acudir a las instancias legales? Imagínense eso. La neta, en ese momento sí somos capaces de decir, no, güey, si no te sales te vamos a sacar del pelo del Palacio Nacional. Así de claro. Si no se van los vamos a sacar a patadas. En términos políticos no vamos a ir a agarrarlos a golpes, ¿verdad? Pero cuando realmente se asustan es cuando hay una respuesta ciudadana contundente. Si miren en redes, cuando los jodemos en redes, ¿cómo se ponen? Cuando salgamos a la calle, cuando nos empiecen a ver, pues eso sí les va a preocupar. ¿Y cuál sería el escenario del futuro? El escenario del futuro es la pluralidad. No estaría mal, y se los digo, aunque tengan que pagar muy caro lo que hicieron, lo más sano para este país es que pues hubieran estos 4 partidos de oposición, 5 quizás si Movimiento Ciudadano se pone las pilas, y que hayan 5 opciones o 4 opciones de partidos en este país, y en el futuro tengamos eso, un país plural. El que se sienta de centro derecha, pues que vote por el PAN. El que se sienta de centro izquierda, que vote por Morena o por el PRD, o quien se sienta socialdemócrata, ¿no? El que se identifique con una forma de pensar ya sin radicalismos, y en ese espacio, en ese espacio que estamos pensando, es darle la oportunidad incluso al propio partido Morena que se convierta en un partido, a ver si como partido funciona, a ver si hay gente todavía ahí que piense y que pueda en algún momento construir un partido y una opción que los represente a ellos. Pero que nadie venga a este país a querer imponerle las ideas de otro porque cree que así tienen que ser todos, ¿no? Pues si alguien dice que debemos construir una refinería, oye, güey, ¿y cuándo lo consultaste? No, pues es que el pueblo quiere. No, güey, vamos a consultarlo. Tienes que informarnos las pendejadas que están haciendo ahorita en la Cámara de Diputados con su debate de la reforma eléctrica, que es un debate ideológico de parte morena, y no dan una pinche razón para decir esta reforma va a funcionar. No, la soberanía energética. Y que, güey, pero explícame cómo. No tienen argumentos. Se los decía Edna Jaime de México Evalúa.
No legislen como si se fueran a quedar toda la vida. No legislen para López Obrador, porque se va a ir, se va a alargar. Si ustedes, a ver, más allá de la reforma eléctrica, si el Congreso hoy legisla en favor de militarizar el país, imagínense que mañana viene pues otro López Obrador disfrazado de lo que quiera y de ultraderecha, y entonces dice, pues ahora sí los voy a militarizar, y ahora sí voy a imponer toques de queda, y ahora sí voy a hacer fusilamiento. Oye, güey, ¿y en qué momento nos quitamos esto? No, pues es que lo dejó Morena así. Es que no podemos legislar, no se puede legislar en este país, primero, sin consultar a la gente, segundo, sabiendo que la gente no está de acuerdo con eso, y tratando de imponer algo nomás para quedar bien con este güey, porque piensan que en estos 2 años que siguen, pues las cosas van a salir mejor. No. Tienes que legislar para el futuro. ¿Cómo en qué cabeza tan estúpida cabe la simple idea de decir, vamos a desmantelar el Instituto Nacional Electoral? Pues miren, a los primeros imbéciles que no debería caerles esta idea es a los del propio Morena. Es decir, a nadie ni a Morena le conviene. Imagínense que en un escenario en el que quiten al gobierno, que le quiten la independencia al INE y que se vuelva un apéndice de gobernación. Y por angas o mangas o lo que ustedes crean, gusten y manden, de la noche a la mañana, por un error de la Matrix, vuelve a ganar el PRI y se vuelve a quedar 80 años. No, pues es que es una reforma constitucional que nosotros no podemos mover. Porque es reforma constitucional y pues ya se chingaron. No se puede legislar, dijo. Lo mejor que le puede pasar a este país es que ya no hayan reformas constitucionales hasta que se vaya este güey. Porque lo único que está haciendo es romperle el hocico al país y eso es lo único que no nos conviene. Va a ser un fracaso el aeropuerto, va a ser un fracaso el Tren Maya, va a ser un fracaso la refinería, se habrá tirado muchísimo dinero por el capricho de un solo cabrón y de un montón de lacayos que le hicieron caso y que no le dijeron hasta aquí, presidente, ya estuvo. Y porque nosotros no estábamos organizados. La clase política se dobla, la clase política negocia, la clase política se tuerce, pero si tiene detrás una ciudadanía que le haga pagar el precio por eso, se contiene. Dicen, no, pues es que si yo me lanzo a hacer esta pinche reforma, me van a tronar. Imagínense cómo quedarían los partidos de oposición ahorita si le dan un pinche voto, uno solo, a una reforma que intente desmantelar al INE. Un voto. Quiero ver quién es el valiente de la oposición que dice, sí, yo estoy de acuerdo con López Obrador en quitarle la autonomía al INE. No, papá, espérense, que lo encontremos en la calle, ¿no? Pues no. ¿Por qué? En otros tiempos lo hubieran hecho quitados de la pena. Otro tipo de reformas las hacen porque las pueden hacer. Entre más informados estemos, entre más participativos seamos, entre más respaldemos a los que están siendo visibles, es más fácil. Y los que están siendo visibles ahorita son los consejeros del INE. Hay que respaldarlos. Hay que estar con ellos. Hay que manifestar que estamos ahí. Y que si le tocan un pelo al INE, los vamos a dejar pelones.